Muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado leyendo la Biblia y terminamos y es como, no entendí, qué me quiere decir el Señor, ¿cierto? Y la volvemos a leer y, bueno, en esta mañana estamos aquí para entre todos, ¿cierto? Y con la sabiduría del Señor, tal como lo dijo la hermana Nelly, ir aprendiendo y llenándonos de verdades espirituales que nos fortalecen y nos guían en el día a día. Así que, queridos hermanos, les invito a sentarse, abran su Biblia, vamos en Romanos, pastor no. ¿Recuerdan en qué capítulo de Romanos vamos? Terminamos el 6 y empezamos el 7. Muy bien. Bien para los que contestaron de las dos maneras. Ahí sí. Y debo decirles que la verdad es que he admirado mucho al apóstol Pablo y también me he sentido muy agradecida con él por su compasión hacia nosotros, porque sin duda muchos de nosotros hemos estado leyendo la palabra y algunas veces no logramos comprender todo lo que dice, pero él, con la sabiduría del Señor, lo comprendió y lo desmenuzó para nosotros. Y eso es bastante bueno porque lo que nosotros aprendemos son verdades que tienen que estar ancladas en la vida de nosotros como hijos del Señor. ¿Por qué? Porque son las que nos van a fortalecer y nos van a ayudar a llevar el día a día. Todos pasamos, como decía nuestra hermana Nelly, y la palabra en 1 de Pedro, por momentos de aflicción, de dificultad, ¿cierto? Somos refinados como el oro y en esos momentos es donde debemos recordar esta palabra que es viva. Amén. Así que quiero invitarles, capítulo 7, vamos a leer solo 4 versículos de este capítulo. Y primero quiero invitarles a que vayamos al versículo 6, 7:6. ¿Listos? Voy a leer en versión NTV. Y dice, pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. Ahora nos vamos al versículo 13. Pero ¿cómo puede ser acaso la ley que es buena provocar mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Amén. Sé que algunos no hemos podido estar en algunos domingos, así que vamos a hacer un repaso de lo que fue el capítulo 6, que lo instruyeron el pastor junto con Esteban. Y ellos nos hablaron de 2 cosas distintas. La primera, que fue lo que compartió Esteban, nos habló de 4 instancias donde actúa la obra redentora de Dios. Entonces, en esas 4 instancias, la primera
es acerca de cómo el Señor aboga por nosotros. Y es una instancia jurídica donde Él aboga e intercede por nosotros y nos justifica. La segunda instancia es la bautismal, porque en el bautismo nosotros morimos junto con Cristo. La tercera es la moral, porque nos enseña la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, ¿cierto? La ley. Y la última es escatológica, porque cuando nosotros morimos con Cristo, esperamos en una nueva vida vivir con Él en la eternidad. ¿Ya? Eso fue la enseñanza que nos compartió Esteban en relación a lo que fue Romanos 6, desde el capítulo 1 hasta el 14. Y luego nuestro pastor nos habló acerca de cómo nosotros podemos trabajar o llevar nuestra vida en santidad, ¿cierto? Y nos habló acerca de 3 instrucciones que nos da el apóstol Pablo para tener una victoria sobre la carne, a la cual nosotros estamos constantemente luchando, ¿cierto? Y en dificultad. Y decía que la primera era conocer, saber verdades espirituales. ¿Qué posición tengo yo como hijo delante del Señor? ¿Cierto, pastor? Así fue, sí. Saber quién soy yo en el Señor, que soy, que soy santo, que soy redimido. Esas cosas tienen que estar muy fuertes dentro de mí. La segunda es considerar siempre lo que es verdad. Y la tercera es presentarnos constantemente delante de Él. Porque eso es lo que nos fortalece, nos llena. ¿Y por qué estoy haciendo todo este resumen? Porque después yo voy a decirles, bueno, y en el capítulo 6 vimos esto, porque la idea es que nosotros vayamos relacionando cómo se va enlazando todo esto que el apóstol Pablo expresó y que fue por inspiración de Dios para que hoy nosotros lo sigamos viviendo y siga siendo tan fuerte en nosotros como lo fue para Él. Y del capítulo 6 voy a retomar 3 versículos que dice el versículo 20. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan resultado la vida eterna. Entonces, ¿qué vamos a estudiar nosotros hoy en el capítulo 7? Vamos a ver 3 aspectos que nos enseñan cuál es el papel de la gracia derramada a través de Jesús y la ley en nuestras vidas. ¿Bien? ¿Tienen su libreta de apuntes? Para que empiecen a anotar. Yo sé que no todos necesitan escribir para aprender. La mayoría solo con escuchar aprenden, pero yo personalmente tengo que escribir, así que yo voy escribiendo y voy anotando porque yo logro fijar el conocimiento de esa manera. Así que, bien. Primer punto, ¿cuál es el poder del bautizo? Creo que acá dicen bautismo, nosotros en Colombia decimos bautizo. ¿Cuál es el poder del bautizo? El versículo 4 del capítulo 7 dice, por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. 3 preguntas para que las reflexionen. ¿A qué ley se refiere Pablo? ¿Por qué esa ley tiene poder sobre nosotros? ¿Y cuándo nosotros nos unimos a Cristo? Porque dice, ustedes murieron al poder de la ley, o sea que esa ley tenía un poder en nosotros. ¿Cuándo murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos? ¿Cuándo nosotros nos unimos a Él? Entonces, ¿cuál es la ley de la cual habla Pablo? Es la ley que estaba establecida en el Antiguo Testamento.
fueron los preceptos que fueron dados por Dios a Moisés. Pero no solamente esos 10 mandamientos, no, aquí Pablo va un poco más y fue a los 613 preceptos que Dios le entregó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque con esos 613 preceptos Dios hizo un pacto de obras con el pueblo de Israel, un pacto de obras. Es decir, ellos tenían que hacer esas cosas para poder obtener su salvación y la bendición. El problema es que eso es demasiado difícil. Nadie es capaz de cumplir los 613 preceptos. Y con esos 613 preceptos que estaba haciendo Dios, le estaba mostrando al pueblo de Israel cuál era su voluntad moral, qué era lo que Él quería que hicieran, cómo le gustaría que ellos se condujeran por la vida. En Deuteronomio 28 dice: si obedeces al Señor tu Dios con todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor te pondrá por encima de todas las naciones. Y más adelante, en el mismo capítulo 28 de Deuteronomio, pero en el versículo 15 le dice: pero si te niegas a escuchar, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Y nombra un listado de maldiciones, ¿ya? Entonces, ese era el poder que esa ley tenía. Esa ley explicaba de cierta manera todo lo que el Señor quería que hiciera. Por eso nosotros también estábamos sujetos a esa ley, porque mostraba la voluntad moral de Dios para la vida de las personas. Pero esa ley, aunque es ley y es buena, porque proviene de Dios, la ley no es mala, nosotros no podemos satanizar la ley, porque la ley proviene de Dios. Esa ley no quitaba el problema del pecado. El pecado seguía existiendo, ¿ya? Así que, ¿qué era necesario? La gracia. Era necesaria la gracia derramada a través de Jesús en la cruz, para nosotros poder ser salvos del pecado, libres del pecado, porque la ley no nos podría liberar. Porque nadie podría hacer un ticket de que cumplió las 603 cosas. Ahora bien, entendimos entonces cuál es la ley a la cual se refería y por qué esa ley tenía influencia en nosotros. ¿Cómo nosotros nos unimos a Cristo para ser liberados de esa ley? Y ahí es donde nosotros entendemos el poder del bautizo. El poder del bautizo es esa similitud entre la muerte y la resurrección de Jesucristo. Cuando nosotros somos bautizados y sumergidos en el agua, ahí mismo morimos junto con Cristo en ese momento. No necesariamente tiene que ser agua, pero es como ahí nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y la ley ya no tiene vigencia sobre nosotros. Hasta ahí todos vamos entendiendo la secuencia que hay. Así que tal como Cristo fue levantado de los muertos, nosotros también podemos vivir una vida nueva. Y quiero ver cómo sucede esto, y el mismo Pablo nos da una ilustración al inicio del capítulo. Dice: ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? En el versículo 1. Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva, pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no aplican a ella. Algunas personas toman estos pasajes para explicar un poco lo que es el divorcio, pero aquí lo que nos está hablando Pablo es otra cosa. Dice: así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre, pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Así que, queridos hermanos, cuando nosotros somos bautizados, morimos al poder de la ley para vivir una vida sujeta
a la voluntad del Espíritu Santo sobre nosotros. Ya no somos guiados por normas, por mandatos, sino que somos guiados por la voluntad del Espíritu Santo en nosotros, la guía del Espíritu Santo en nosotros, que debemos buscar, debemos ceñirnos, debemos orar, ¿cierto? Dedicarnos, pero eso es lo que nos va a guiar ahora. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Hasta ahí vamos bien. Ya, entonces, primero, ¿cuál es el poder del bautizo? Nos acercamos a Cristo, morimos con Él, nos liberamos de la ley, ¿cierto? Y resucitamos para vivir una vida no por mandatos, sino guiados por el Espíritu Santo. Amén. Bien. Segundo punto. ¿Cuál es la revelación de la ley? ¿Por qué la ley? ¿Qué nos enseña la ley? Básicamente. Versículo 6. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. ¿Por qué es importante que el apóstol diga esto? Ustedes recuerdan el contexto del libro de Romanos, lo hemos como repetido en varias ocasiones. ¿Se acuerdan qué pasaba en Roma en ese momento con la iglesia? Estaban divididos, ¿cierto? Porque esa iglesia se levantó y habían personas gentiles y judías dentro de la iglesia. Entonces, personas que eran muy apegadas a la ley y personas que no conocían la ley, que eran los gentiles. Cuando el emperador Claudio hizo que todos los cristianos judíos salieran de Roma, la iglesia de Roma quedó conformada principalmente por personas romanas, gentiles. Entonces ellos siguieron siendo iglesia, pero ya no estaban tan aferrados a la ley, ¿cierto? Ya era una iglesia un poquito más libre. Pero luego se les permitió nuevamente a los judíos volver a Roma. Y cuando ellos volvieron y los cristianos judíos volvieron, se dieron cuenta que había una iglesia que no seguía las tradiciones de la ley, lo cual para ellos era como bastante contradictorio porque aún estaban muy apegados a las normas de la Torá, pese a que vivían en Cristo. Entonces Pablo está tratando de decirle, porque hay una rivalidad, o sea, ustedes no son tan cristianos porque ustedes no siguen la ley de la Torá, ustedes son unos paganos porque no quieren seguir la ley. Entonces ese nivel de discusión se estaba viviendo en la iglesia en Roma en ese momento. Pablo quiere generar unión y poder decirle a la iglesia, chiquillos, por favor, compórtense, venga, les explico lo que pasa con la ley, por qué es importante, pero en verdad ya no tenemos que vivir tan sujetos a esa ley, ¿ya? Porque algunas personas le estaban diciendo a Pablo que él estaba despreciando la ley, y por eso él dice, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? No, él no está diciendo que es mala, él no está diciendo que es mala la ley. Dice, de ninguna manera, de hecho fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Así que, ¿la ley es mala? Por supuesto que no. Por supuesto que no es mala. Sin embargo, hay 5 principios importantes dentro de lo que es la ley. Y uno de ellos es que la ley define lo que es el pecado. Nos dice lo que es bueno y lo que no es bueno, no le agrada a Dios. Entonces, en ese sentido, es muy difícil para alguien saber cuáles son los límites si no los tiene puestos. Y eso es lo que hace la ley, establecer límites. Pero desafortunadamente cumple para nosotros el propósito de matarnos espiritualmente porque nosotros no logramos cumplir totalmente esa ley. Los 613 preceptos, uno de los que yo encuentro como que aún se viven hoy en la actualidad, tiene que ver con el día de reposo. Y es que la gente el día de reposo no puede caminar más de 10 metros, entonces si la casa del vecino se está incendiando, pero está más de 10 metros, ellos no van a ir a apagar el fuego porque no pueden caminar más de 10 metros. Entonces se da cuenta el nivel de dificultad al que había llegado el pueblo judío y eso no permitía la bendición. O sea, si nosotros leemos los evangelios nos damos cuenta, por ejemplo, que para ellos fue más importante que
Jesucristo había violado el día de reposo, que la libertad que había encontrado un hombre que había sido enfermo durante muchísimos años. Entonces, claro que la ley nos mataba espiritualmente, por supuesto que sí. Y el tercero, la ley es buena, por supuesto, es buena porque proviene de Dios. Y todo lo que proviene de Dios es bueno, Él es bueno innatamente. Dice el cuarto, Dios permitió que el pecado hiciera mal uso de la ley y que lo hiciera con un propósito malvado para que nosotros pudiéramos discernir el carácter maligno del pecado. La ley no es mala, pero el pecado la usó de una mala forma para que nosotros, para revelar ese carácter maligno del pecado. Es decir, por ejemplo, un hombre que había sido designado por Jesucristo para ser apóstol, escogido entre miles, Judas, usó su posición privilegiada para robar, extraer. Un hombre como David, que había sido ungido por Dios para ser rey de Israel, utiliza su posición especial de poder para matar a un soldado y quedarse con su esposa. ¿Se dan cuenta cómo el pecado que está en nosotros, ¿cierto? Y la ley, que no es mala, pero el pecado va tergiversando la ley de tal forma que va cometiendo lo que quiere hacer, destruirnos a nosotros espiritualmente. Y finalmente, la ley hace que el pecado sea más censurable, porque si yo cometo un pecado, pero no sé que algo es malo, bueno, la gente me dice, bueno, ya, pero no sabía. Pero si yo ya sé que hurtar es malo y aún lo hago, eso hace que sea mucho más censurable y a nosotros, como hijos del Señor, nos aflige muchísimo más, porque sabemos que estamos actuando mal, que estamos haciendo algo que no deberíamos hacer, ¿ya? Donde no hay una ley que prohíba ciertas acciones, no hay pecado porque no es posible que las personas quebranten una ley que no existe. La ley de Dios sirve para que la gente pueda darse cuenta que es pecadora y que está condenada a morir, pero desafortunadamente la ley no nos ofrece ninguna ayuda. El pecado es real y peligroso. En este caso es como cuando, ¿a quién le gusta ir a la playa? A todos, ¿o no? A mí me da miedo meterme al agua porque, no sé, yo crecí en Colombia uno se mete a nadar y es como un río que no es tan ancho, pero aquí como meterse en la inmensidad me da un poco de susto. Y a quién le encanta meterse a nadar, ¿cierto? En un día en que haya como sol y meter los pies dentro del agua. Y bueno, usted llega a una playa, se mete y cuando está así en la mitad del agua, voltea a ver y se da cuenta que hay un letrero que dice prohibido nadar tiburones. ¿Cierto? Pero ¿cómo me metí si hay tiburones? El susto primero de estar metido en un lugar donde hay tiburones, ¿cierto? La rabia de no haber visto con uno mismo y tal vez con el otro por el letrero, pero al final ese no quita un problema, que es que hay tiburones en el agua, ¿cierto? Entonces la ley, aunque nos genera una provisión, no nos quita el problema del pecado, ¿bien? El pecado nos engaña haciendo uso de la ley que es santa y expresa la naturaleza de Dios y su voluntad para la gente. Qué importante es eso. Porque la ley nos muestra cómo es nuestro Dios, un Dios preocupado, un Dios paciente, un Dios que quiere que pasemos tiempo con Él, por eso nos establece el día del reposo. Y en el jardín del Edén, la serpiente hizo algo súper triste con Eva. ¿Ustedes creen que cuántos árboles habían en el jardín del Edén? Miles, ¿cierto? Muchísimos. ¿Y Dios qué le dijo a Eva? De ese árbol, o sea, de ese no vayas a comer, Eva. Y Adán, para los dos fue la... ¿Y qué hizo Eva?
fue a ese, porque cuando a uno le dicen no, uno va derechito a hacer lo que le dijeron que no hiciera. Y hoy la ciencia sabe eso, sabe que nuestro cerebro no diferencia entre el sí y el no. Si yo les digo, hermanos, no coman sopaipillas porque eso es malo para el corazón, ¿cuántos se imaginaron preparándose una sopaipilla con pebre? La verdad. ¿Cierto? Porque en el fondo nuestro cerebro no entiende cuál es el no, él solamente ve el acto. Entonces, ¿qué hizo la ley? Nos reveló todas las cosas que nosotros podríamos hacer y quitó el que decía no. Entonces, ¿qué hacen ahora las personas actualmente? Reforzarle a usted lo que sí debe hacer. Esto es científico, así trabajan actualmente las personas que hacen educación. Ya no le dicen a usted, cuando usted va a la consulta, el médico probablemente no le dice, hermana Alicia, Alicia, no decir hermana, Alicia nomás. Alicia, usted no debe comer frituras, no debe comer harina, no eso. No, le dice, Alicia, salga a caminar, beba agua, coma frutas, coma más verduras, porque saben que si le dice no coma, ella se va a olvidar del no y probablemente salga derechito, se compre una empanada. Sí. Entonces eso es lo que hacía la ley con nosotros, exactamente lo mismo. Aunque decía que no lo hiciéramos, lo que nos revelaba era toda la cantidad de posibilidades en las cuales nosotros podíamos actuar. Por eso es tan importante lo que Pablo nos dice, ahora ya no vivan de restricciones. Y es como el Hijo de Dios debe vivir, no preocupado de lo que no debe hacer, sino gastar sus esfuerzos en lo que sí debe hacer. Si alguien le dice, hoy sabe que soy cristiano, dígame qué no debo hacer, qué no tengo que hacer. Usted no le diga lo que no tiene que hacer. Dígale, querido hermano, preocúpese por orar, pase tiempo leyendo la palabra, pase tiempo con Dios. Y todo lo demás va a venir por añadidura. Esa persona va a ser capaz de soltar porque no depende de nosotros, sino de la forma en la que obra el Espíritu Santo en la vida de esa persona. Por eso los mandamientos ya no son tan relevantes, sino constituir una vida de comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que Pablo les está diciendo en este tiempo a los romanos, que estaban tan preocupados por hacer o no hacer cosas, que se olvidaron lo trascendental, que era enfocarse en estar con Jesús. Amén. Así que recordar, tal como lo dijo el pastor Rubén el domingo anterior, que soy santo, que cuando yo he muerto junto con Cristo en el bautizo, soy santo. Ya no estoy para llamarme un pecador. Peco, es posible, pero ya no estoy para llamarme pecador, sino que soy santo, ¿ya? Y que eso implica que soy santo para producir una cosecha de buenas acciones, que podemos servir a Dios no mediante la obediencia de la letra de la ley, sino mediante la vida del Espíritu. Eso es trascendental, iglesia, trascendental. Vivir la vida del Espíritu. Vivir la vida del Espíritu. Así es como nosotros debemos vivir, llenos de Dios, llenos de su presencia, llenos de conocimiento de Él, más que estarnos preguntando qué no podemos hacer. Amén. Bien, y lo último. ¿Cuál era el primer punto? ¿Cuál es el poder del bautizo? ¿Cuál es el poder del bautizo? ¿Quién me quiere decir cuál es el poder del bautizo? Transformación, ya. Vivificación, sí. No tengan miedo porque esto porque es importante y porque se los pregunto muchas veces.
No para que se avergüencen, sino para que cuando ustedes salgan de acá y alguien les pregunte afuera, pero ¿y ustedes por qué van a meterse a una piscina con agua? ¿Por qué eso es importante para ustedes? Y usted le diga, no, yo no sé, es que en la iglesia me dijeron que tenía que hacerlo. No, porque nosotros tenemos que tener súper claro por qué hacemos lo que hacemos y por qué creemos lo que creemos. Claro, conocimiento. Porque un día, y es lo que esperamos, vamos a hablarles a otras personas. Pero las personas no sonamos tan convincentes cuando les decimos, no sé, porque en la iglesia me dijeron que tenía que hacerlo. Eso no es tan convincente, ¿ya? Entonces, ¿por qué tenemos que bautizarnos? Porque cuando yo me bautizo, es similar a como cuando Jesús murió y muero con Él y resucito para una vida nueva. Amén. Amén. Y la tercera parte es la lucha interna y la gracia derramada a través de Jesús. Versículo 18. Vamos a leer hasta el 20. Yo sé que en mí, dice Pablo, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Pablo, apóstol, diciendo que no, él no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Quiero levantarme a orar y me cuesta. No, esto estoy parafraseando un poco, ¿ya? Quiero leer la Biblia y me da sueño. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. El pecado. Nosotros, sí o sí, eso es innegable y es inherente a nosotros. Mientras estemos en este mundo, el pecado estará acechando en nuestras vidas. Esto que dice Pablo es un clamor que nos identifica a todos nosotros, ¿o no? Uno está leyendo esto y está diciendo, uy, soy yo, sí, de verdad. No quiero enojarme y me enojo. No quiero llamarle la atención a mi hermana y se la llamo igual. No quiero pelear con mi papá, igual peleo con mi papá. Es como eso, ¿sí? Básicamente. Es la experiencia de todos los cristianos que luchan contra el pecado o que tratan de agradar a Dios obedeciendo reglas y leyes sin la ayuda del Espíritu. Como cristianos es muy importante que nosotros no subestimemos el poder que tiene el pecado. O sea, el pecado tiene poder para atraernos. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos visto diariamente en una lucha contra el pecado? Todos los días, ¿cierto? El enojo, los malos pensamientos hacia las personas, la amargura que a veces está en nosotros, ¿cierto? El querer hacer cosas malas. Oye, es que este hermano, oye, es que porque recibí más devuelto y lo dudo si lo tengo que devolver o no. No es algo como, me voy a ir. ¿Y qué pasa si me quedo con esto? Uy, no me han cobrado tal cosa, como que no la voy a pagar entonces. Nos pasa a todos nosotros. Satanás es tentador y astuto y nosotros tenemos una gran habilidad para justificar nuestros actos. No, pero es que si no es tan malo, no pasa nada. No, si el Señor sabe, ¿cierto? El Señor sabe, ¿no? Sí. Porque nos gusta justificar lo que hacemos para no sentirnos tan... Pero es una verdad, está en nosotros, ¿ya? Nosotros tenemos una vulnerabilidad a pecar. Y esto es todo lo que hay dentro de nosotros que lamentablemente es más leal a nuestra antigua forma de ser que a Cristo mismo, ¿ya? Así que lo bueno de todo esto es que tenemos a Jesucristo.
Por eso es que la gracia cobra tanta relevancia en nosotros. Porque si no fuese por un Dios compasivo, misericordioso, que nos ve diariamente, que nos conoce, que no se avergüenza de nosotros, que no se escandaliza de lo que nosotros podamos hacer y que en medio de todo eso dio a su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros para regalarnos el perdón y la redención, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de mí si no me hubieras? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras? Amén, ¿cierto? ¿Cómo sería nuestra vida si nuestro Señor no estuviese con nosotros? Y esa batalla que nosotros tenemos diariamente con el pecado no es una batalla que libramos solos. Es una batalla en la cual Dios, Jesucristo, nos acompaña. Su Espíritu Santo está con nosotros. Imaginemos que esa batalla contra el pecado en nuestra mente es una lucha entre un caballero de brillante armadura y un monstruo. Y nosotros somos ese caballero de brillante armadura, donde en una parte tenemos una espada que es la palabra de Dios y en el otro tenemos un escudo que es su amor, que nos resguarda. Y estamos ahí y a veces creemos que vamos a sucumbir al pecado, que el pecado nos va a ganar, ¿cierto? Que ya no tenemos fuerzas, que ya no sé cómo levantarme de esto. Y ahí está, el pecado, un monstruo con sus garras afiladas y sus dientes ya a punto de devorarnos. Y vienen tantos pensamientos a nosotros, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto otra vez? Yo creo que el Señor ya no me va a escuchar porque es que lo he hecho tantas veces y siempre estoy arrepentido y siempre me siento mal y siempre me siento afligido o afligida. Pero me gusta mucho como lo dice Pablo. Versículo 25. Gracias a Dios. Voy a leer desde el 24. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y dice el versículo 25, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y eso, y ese grito de vencedor de Pablo, cuando dice gracias a Dios, debe ser también en cada uno de nosotros. De que cuando estemos pasando por esos momentos de dificultad, de aflicción, que ya no sepamos cómo salir de ahí, levantemos nuestra mirada y digamos, Jesús, ayúdanos. Porque si hay algo que debemos tener súper claro, es que luchar contra el pecado no es una batalla que podamos llevar solos o solas. No podemos, no nos da, nuestras fuerzas no nos dan, no son suficientes. Como decía anteriormente, esta naturaleza humana pecadora es más leal al pecado que a Dios mismo. Siempre va a buscar apartarnos de Jesús. Por eso nosotros debemos vivir en constante comunión con Jesucristo, porque lo necesitamos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y no es el que tiene poco dinero en sus bolsillos, es aquel que se declara necesitado de Dios, necesito de Jesús. Ese es mi clamor todos los días, necesito de Jesús. Si Dios no está ahí conmigo, soy como una hoja llevada por el viento, arrastrada hasta lo más bajo del pecado, porque necesito a Jesús. Y cada uno de nosotros necesita a Jesús. Así que, queridos hermanos, mucha atención
en la vida diaria que nosotros tenemos. Hay un conflicto importante y es que nosotros sabemos los mandatos del Señor, sabemos que son buenos, ¿cierto? Pero también conocemos que es muy difícil obedecerlos y que vivimos dolorosamente conscientes de nuestro pecado. Y creo que hoy es importante que podamos aprender de Pablo, de lo que nos enseña de nuestro Señor, su Espíritu Santo a través de la palabra, y es que cuando él se sentía abrumado por esa batalla espiritual, se acordaba del principio de su vida espiritual, y era que Jesucristo lo había liberado del pecado. Y en eso nosotros tenemos libertad, y debemos confiar de que Dios va a acudir a nuestro llamado y a nuestro rescate, confiar en eso. Así que, ya para terminar, queridos hermanos, vimos 3 cosas hoy. La primera, ya Javi, fuerte. ¿Cuál es el poder del bautizo? Muy bien. La segunda, la revelación de la ley. Muy bien. Y la tercera, la lucha interna y el poder de la gracia. Así es, esas tres cosas son relevantes y son verdades esenciales y poderosas en la vida del creyente. Cada uno de nosotros ha pasado una y otra vez por situaciones en las que tenemos que tomar una decisión. Estamos frente al pecado y tenemos que tomar una decisión. ¿Y saben qué es lo más importante de todos? Saber siempre que Dios va a estar ahí, que su Espíritu Santo va a estar para instruirnos, para enseñarnos, para mostrarnos y revelarnos el camino que debemos tomar, darnos las fuerzas. Así que, querido hermano y hermana, no se desanimen, ¿ya? Si un día se sienten abrumados, si están agotados, si están cansados y ya no tienen fuerzas para luchar, ¿ya? Levante su mirada, vea el rostro de Jesús, de nuestro amado Señor Jesucristo. Recuerden, cada uno de ustedes recuerde que es hijo, que fue comprado por un precio de sangre. Recuerden que son santos, que Dios derrama cada día su gracia abundante sobre cada una de sus vidas, que les ama, que Él recuerda sus nombres, que los sabe, que cuando esté frente a Él no va a decir, la iglesia Lomas de Macul, va a decir Alicia, Iris, Rubén, los va a llamar a cada uno por su nombre. Y renueve sus fuerzas en cada una de las verdades que hoy conocemos y que el Espíritu Santo de Dios ha sellado sobre nuestras vidas. Amén, amén. Así que váyase con esa tranquilidad en su corazón y renuévese. Estamos caminando tomados de la mano de Cristo Jesús. Amén. ¿Les parece que oremos? Amado Señor Jesús, te damos las gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, y eres compasivo para con tus hijos, Dios mío. Gracias, Jesús, por tu palabra, Señor, que sin duda renueva nuestra fe, nuestra esperanza, Señor, nuestras fuerzas, Dios mío. Padre, hay tantos momentos de nuestra vida en los cuales tenemos que tomar decisiones, Señor, que nos afligen, Dios mío. Queremos ser tan perfectos como tú, Dios, pero sabemos que no nos da, Señor. Pero eres compasivo, Jesús. Eres amoroso para con tus hijos, Señor, y nos has dejado un consolador que es tu amado Espíritu Santo, que nos guía, que nos consuela, que nos llena, que nos soporta, nos anima, nos bendice. Gracias, Señor, porque yo sé que hoy estás aquí, Jesús. Yo sé que estás aquí, Señor.
Y oro, Dios mío, para que tu Espíritu Santo sea penetrando con verdades irrefutables en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que puedan sentir la renovación de tu Espíritu, Señor, el gozo que tú provees, Jesús, tu amor infinito para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia tan inmedible, Dios mío. Y gracias por sobre todo, por Jesús, por nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, que con dolor, con sufrimiento derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor. Te amamos y te esperamos. En el nombre de Jesús.